Hola, buenas, ¿cómo andan? Bueno, esta es la segunda clase referida a las teorías clásicas del desarrollo, que hubiera correspondido el lunes 20 de abril. En lugar de hacer tantas clases de consultas, lo que acordamos es que Gustavo va a enviar los videos y la presentación de las dos próximas clases que corresponden a la unidad 5, que es Estado y Mercado, y que pasadas esas dos reuniones virtuales vamos a hacer una, digamos, vía Skype para atender las dudas. Igual a la brevedad le vamos a estar diciendo cuál es la fecha exacta de dicha reunión virtual. Bueno, para la reunión de hoy la idea es ir, digamos, de forma más breve que la vez anterior, que nos habíamos extendido con el tiempo, y discutir, por un lado, los principales autores clásicos del desarrollo y, digamos, surgidos en los centros económicos de aquel entonces, Estados Unidos, Gran Bretaña, pero en esta oportunidad también complementando con el enfoque del estructuralismo que obviamente nació en el seno de la CEPAL. El primer punto, digamos, para contextualizar en términos teóricos, hay básicamente dos justificaciones que dan cuenta digamos, del enfoque clásico del desarrollo. El primero son las complementariedades, que básicamente son eh, las externalidades positivas, es decir, cuando el proceso de desarrollo hace que un sector dependa de lo que haga otro sector, es decir, que el crecimiento de un sector tracciona o impacta sobre otros sectores, ese es un motivo teórico que justifica, es decir, eh, cuando existe una divergencia entre los costos individuales y la ganancia social, cuando se producen externalidades, en principio hay un espacio para la intervención estatal. Eh, Obviamente, en el caso de existir fallas de coordinación, el Estado es aquel que, para evitar, digamos, una situación que se perpetúe en un mal equilibrio, y si por ejemplo existen inversiones complementarias, es decir, que un producto que requiere un insumo, digamos, producido con cercanía, puede ser el Estado aquel que, en la visión de aquel entonces, que lleva a cabo esas inversiones simultáneas. Y otro aspecto positivo de las complementariedades es que es crucial aquellos sectores que tienen más conexiones hacia atrás y hacia adelante en el proceso productivo, es decir, porque estimular a ese sector líder básicamente lo que hace es traccionar hacia atrás en términos de los insumos y hacia adelante en función de los bienes que produce este sector, que a su vez se usen como insumo en otros sectores, bien digo, el impulso de la asistencia del Estado puede traccionar a los otros sectores. Entonces, primer argumento, complementariedades, que básicamente es externalidades positivas del proceso de industrialización, y el siguiente, si se quiere, es más hacia el interior de la firma, que son los rendimientos crecientes. Básicamente es esta idea que disminuyen los costos unitarios al aumentar la escala de producción. Noten que en el caso de las complementariedades están condicionados por la historia, es decir, puede haber una situación de lock-in permanente, esta idea de la trampa en un mal equilibrio, y en el caso de los rendimientos crecientes esencialmente son ahistóricos, ¿no? Bueno, dejando al lado, digamos, las justificaciones teóricas, lo que tenemos son distintos autores que vamos a comentarlos rápidamente. Eh, Son los autores clásicos de la ortodoxia del desarrollo. Lo mencionamos la clase pasada en reiteradas ocasiones, pero básicamente todo este enfoque ve al Estado como el vehículo indispensable para la promoción del desarrollo. Consideran todos esos autores que existen discontinuidades en el proceso productivo, es decir, que muchas veces en algunos sectores, especialmente en de industrias intermedias, los saltos no se dan de forma continua, que muchas veces se requieren saltos
discretos que, por ejemplo, en el caso de las industrias intermedias, digamos, tienen necesidades de capitales tan elevadas que hacen difícil para el sector privado para llevarlas a cabo. Externalidades positivas en el proceso de producción, la necesidad de la asistencia externa, vamos a ver, para cerrar las brechas financieras, expandiendo un poco la idea de los modelos tradicionales de Harrod-Domar, y en parte condicionada por el clima de la época, esta idea de mirar hacia adentro, una industrialización no orientada hacia el resto del mundo, sino esencialmente orientada a la sustitución de importaciones. Todos estos autores tienen un nombre marketinero para su enfoque, vamos a ver. El primero que es Rostow, su trabajo es de 1960 y él lo que va a hablar es de la teoría del despegue, de vuelta para ponerlo en lo que era el clima de época. El título del trabajo de Rostow se llama Las etapas del crecimiento económico, un manifiesto no comunista. En la idea de Rostow, el proceso de desarrollo podía ser asemejado a un proceso histórico lineal, en la cual los países que eran desarrollados, parados en 1950, en algún punto podían encarar el mismo proceso, es cierto que en un contexto internacional distinto, pero en lo que hace al desarrollo hacia el interior de sus economías, podían replicar lo que habían hecho los países ya desarrollados. En la visión de Rostow, el desarrollo es básicamente un proceso lineal que cuenta con 5 etapas. La primera, esencialmente, es el de la sociedad tradicional, en las cuales los países, o un país en particular, se dedica esencialmente a actividades de subsistencia, como podríamos ubicar, bueno, lo que hablamos en la clase pasada, Argentina de 1870, 1880. En segunda etapa es el de la transición. Básicamente se produce una especialización productiva en algún determinado producto que lo que hace es generar superávits comerciales. Obviamente esta especialización requiere de infraestructura asociada que permita de alguna forma poner esa nueva producción en los mercados de exportación para comercializarla con el resto del mundo. Una tercera etapa que él denomina que es el despegue, en el cual esencialmente se produce, digamos, el impulso definitivo a la industrialización, migraciones internas, básicamente desde las actividades en las zonas rurales de subsistencia hacia los centros urbanos, que es donde obviamente tiene lugar la industrialización, que está caracterizada esencialmente por el salto en el ratio inversión PBI. En la visión de la época, dice Rostow, esta etapa lleva una duplicación del ratio inversión PBI del 5 al 10%. De vuelta, para ponerlo en contexto, Argentina por aquel entonces tenía ratios de inversión PBI que eran el doble, si uno se para en 1950, no en 1980. Con lo cual, esta idea que hablábamos la clase pasada, que la Argentina era un país atípico en este sentido. Y esta etapa del despegue, digamos, y proceso de esa transformación productiva, obviamente tiene impacto sobre la sociedad, básicamente porque surgen nuevas instituciones políticas y sociales acorde a ese salto en la industrialización o en la profundización de la industrialización. Esa industrialización que en esta tercera etapa es incipiente, digamos, con escasa diversidad tecnológica, en la cuarta etapa alcanza la madurez tecnológica, que esencialmente está caracterizada por el aumento de la producción, la mejora de las tecnologías aplicadas al proceso productivo, y que tiene un componente muy importante que es la caída del coeficiente de importaciones. Obviamente, en un proceso como el que se menciona, el despegue de la industrialización muchas veces requiere de aumentar las importaciones, básicamente, si uno piensa
lo que era Latinoamérica en 1950, esta idea de cerrarse, de promover la industrialización, lo que hacía era disminuir las importaciones de bienes terminados, pero en una primera etapa incrementar las importaciones de insumos y de bienes de capital necesarios para la industrialización doméstica. Obviamente, en la visión virtuosa, en la medida que este proceso avance y que esos sectores industriales incipientes puedan avanzar sobre sectores más complejos y ganen y cierren la brecha de competitividad, eso se va a traducir en una caída del coeficiente de importaciones, básicamente porque surgen industrias locales que abastecen a ese sector, digamos que ya se está consolidando, y la última etapa, que es la del consumo durable, donde florecen esencialmente las industrias de consumo durable. Más allá de esta esquematización, digamos que es una simplificación muy excesiva, lo cierto es que la idea de Rostow influyó notablemente en los programas de ayuda y en las estrategias digamos, implementadas por los organismos multilaterales de crédito, como digamos, basados en los programas de ayuda surgidos a la luz del Plan Marshall, y esencialmente se centraba en que el crecimiento iba a ser el encargado de traer el desarrollo, es decir, los ve como inseparables. Esto es algo que cruza transversalmente a todos los autores, ¿no? La idea de que no había que preocuparse en otra cosa que no fuera el crecimiento y la industrialización, ya que se iba a encargar de resolver los problemas existentes. Obviamente hay una fortísima influencia del modelo Harrod-Domar. Es cierto que las razones que explican el desempleo en los países subdesarrollados eran sustancialmente distintas que las que menciona. Básicamente estaban centradas en la mano de obra, a diferencia de lo que es la visión de Keynes de la década del 30, pero sí, como decía antes, incidió notablemente en la elaboración de los programas de asistencia crediticia al resto del mundo, y una característica obviamente es que sobreestimó la capacidad de ayuda externa para transformar las economías en desarrollo. Un poco esto que hablábamos el otro día, la idea que el Plan Marshall podía replicarse fácilmente en economías subdesarrolladas. El segundo de los autores es, digamos, el modelo de dos brechas de Chener y Bruno, que esencialmente lo que dicen es llevar el modelo Harrod-Domar un paso más allá. No alcanza con la suba del ahorro interno. Basados en un trabajo analítico, lo que encuentran es que países que habían aumentado la tasa de ahorro interno, sin embargo ese aumento de la tasa de ahorro interno no se había traducido en un aumento, digamos, sensible de la industrialización. Básicamente lo que plantean estos autores es que se requieren divisas para importar bienes de capital e insumos intermedios en esa etapa inicial del proceso de industrialización. Es decir, no es suficiente con el ahorro interno, ya que la necesidad de importar requiere la disponibilidad de divisas. Obviamente los procesos de la ICI, industrialización por sustitución de importaciones, siempre tienen una fase primera, podríamos llamar fácil o eufórica, en la cual la industrialización avanza hacia los bienes de consumo de escasa complejidad tecnológica, con lo cual no es demasiado complejo y los impactos sobre las cuentas externas es acotada. Obviamente, una vez que la industrialización avanza sobre las industrias intermedias, los bienes intermedios y los bienes de capital, obviamente celulosa, petroquímicos, siderurgia, aluminio, las necesidades de capital son sustancialmente más elevadas, con los cuales digamos, los costos por la ineficiencia se hacen mucho más sensibles, porque impactan obviamente sobre las cuentas externas del país, y si el Estado lo lleva a cabo, también sobre las cuentas fiscales. Otro de los autores, que es Rosenstein-Rodan, que en este caso es el Big Push, el gran empujón, su enfoque lo que dice es: hay externalidades positivas y discontinuidades en el proceso
de desarrollo, y hay dos características que hacen que los proyectos de inversión sean muy riesgosos. Los que mencionábamos recién, que el proceso productivo no es continuo, sino que tiene saltos discretos, y el segundo es que en los países subdesarrollados el tamaño de mercado doméstico muy limitado, muy primitivo, no permite aprovechar las economías de escala, con lo cual, dice Rosenstein-Rodan, es crucial la intervención del Estado, el planeamiento gubernamental, básicamente para dar los incentivos correctos a las distintas sectores que requieren, digamos, coordinar inversiones simultáneas en industrias complementarias. Esta idea que el Estado tiene que dar la señal correcta de vos invertí en producir esto que yo me voy a encargar que otro invierta en una industria complementaria que provea, por ejemplo, los insumos. Y otro aspecto importante de Rosenstein-Rodan es esta idea de la importancia de invertir en capital humano. En el caso de Hirschman, y a diferencia de otros autores como Nurks que hablan del crecimiento balanceado, lo que va a decir Hirschman, que de alguna manera es el autor más lúcido de toda la ortodoxia del desarrollo, es los estados tienen que preocuparse por implementar una estrategia de crecimiento desbalanceado, poniendo foco en los encadenamientos interindustriales. ¿Qué quiere decir esto? Si la disponibilidad de recursos es obviamente acotada, es escasa, por ejemplo, en términos de la asistencia externa, es crucial que el Estado focalice, que el planeamiento gubernamental focalice esos recursos en aquellos sectores, obviamente que tienen mayor cantidad de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante en el proceso productivo, porque cada peso invertido, cada dólar invertido en ese sector va a traccionar hacia atrás y hacia los sectores que están más adelante en el proceso productivo, es decir, aquellos sectores que utilizan el insumo que estas industrias producen. Esencialmente, la mayor cantidad de encadenamientos la vamos a tener en lo que hablábamos antes, en las industrias básicas de bienes intermedios. Otro aspecto muy importante de Hirschman, que a diferencia del resto de los autores, lo que planteaba era la necesidad de condicionar la asistencia externa a la planificación gubernamental, y la planificación gubernamental entendida no solo como qué sectores tienen que impulsar el desarrollo y la industrialización, sino también condicionar esa ayuda a la existencia o al surgimiento de instituciones, digamos, vinculadas a los problemas de emprendedurismo y de gerenciamiento en los países en desarrollo que permitan básicamente mejorar las condiciones tecnológicas y las condiciones productivas. Uno piensa, por ejemplo, en el caso de Argentina, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bueno, estos son ejemplos de lo que Hirschman tenía en la cabeza de la necesidad de encontrar, digamos, o de fortalecer esas instituciones, porque a diferencia de lo que había pasado en los países europeos, dice Hirschman, en los países latinoamericanos, no están los conocimientos básicos disponibles como sí estaban en los países europeos. Algo que debo mencionar, en el caso de todos los autores desarrollistas, en el caso de Hirschman quizás de una forma más explícita, hay una visión bastante, digamos, recurrente y evidente en términos de considerar al agro, digamos, como, entre comillas, como un mal sector, en la creencia básicamente de que el agro tenía pocos encadenamientos en el proceso productivo, y en particular porque la percepción era que las ganancias de competitividad o de productividad en el sector agropecuario eran mucho menores que en el caso del sector industrial. Por eso esta idea, si bien no explícitamente, pero implícitamente había un foco excluyente en la industrialización como condición necesaria y suficiente para el desarrollo. Yendo puntualmente al enfoque de la CEPAL, al estructuralismo, el autor
exponente más claro del estructuralismo, que fue un economista argentino llamado Raúl Prebisch, lo que va a plantear esencialmente su enfoque es que hay diferencias profundas en materia de estructura productiva, mientras que en los países periféricos, subdesarrollados, convive una estructura productiva heterogénea, en el sentido que hay sectores de alta productividad y de baja productividad, básicamente pensando en la agricultura de subsistencia. Y esta estructura no solo es heterogénea, sino también especializada, es decir, una producción exportadora muy poco diversificada, que obviamente la volvía vulnerable a los cambios en los precios internacionales. Y un segundo punto que tiene que ver con, o una comparación con el centro, en la cual distintamente la estructura productiva es homogénea, en el sentido que todo la economía tiene técnicas modernas de producción, no hay brechas de productividad tan evidentes, y también una estructura productiva diversificada en el sentido de muchos productos que componen su canasta exportadora. Prebisch va a decir, con la industrialización por sustitución de importaciones, con la ICI, en los países periféricos, este patrón, digamos, heterogéneo y de especialización en sus estructuras productivas se va a mantener, con lo cual se requiere una intervención, digamos, decisiva del Estado para que ese proceso de industrialización no se genere, digamos, con las fuerzas del mercado, un poco como había sido la evidencia en la década del 30 o la del 40, básicamente primero por la Gran Depresión y después por el segundo conflicto bélico, sino que el Estado tiene que moldear ese proceso de industrialización. Dice Prebisch, ¿por qué con la ICI continúa la heterogeneidad y la especialización? Básicamente por algunas características. La primera tiene que ver con el desempleo crónico, es decir, los países subdesarrollados tienen un nivel de desempleo estructural crónico concentrado en las actividades de subsistencia en las zonas agrícolas, y objetivamente tienen una escasez en la dotación de capital. Un segundo aspecto importante que se combina con el desempleo crónico es la recurrencia de los déficits externos en los países periféricos, básicamente por algo que él denomina las diferentes elasticidades de ingreso en comparación entre el centro y la periferia. ¿Qué quiere decir esto? Mientras los países centrales, cuando crecían, el impacto de ese crecimiento, es decir, la elasticidad de crecimiento sobre la demanda de alimentos o de bienes primarios, era menor a la unidad, distintamente el crecimiento en los países periféricos subdesarrollados, ese crecimiento derivaba en una elasticidad, en una demanda de bienes industriales mayor a la unidad, con lo cual un proceso de crecimiento que se perpetúe en el tiempo bajo estas condiciones de diferenciales de elasticidad llevaba a la famosa enfoque del deterioro secular en los términos de intercambio, es decir, por dos aspectos. El primero es por el diferencial de elasticidades y el segundo es por el diferencial de poder de sindicatos en el centro que en la periferia. Obviamente la Argentina no era un ejemplo en este sentido, si uno piensa el poder que tenían los sindicatos a finales de la década del 40. ¿Cómo es este proceso centro-periferia? Bueno, uno lo puede esquematizar de esta forma. Las posibilidades de mejoras de productividad en la visión del estructuralismo son mayores en las manufacturas que en los sectores primarios. Ahora bien, cuando se produce esa mejora en la productividad en los países centrales, la fuerte presión sindical hace que esas mejoras se internalicen en la forma de mejores salarios, es decir, no presionan a la baja sobre esos precios exportables, o sea, los bienes industriales, sino que se quedan, digamos, en el centro en la forma de mejores salarios. Distintamente en la periferia, que tiene menores posibilidades de
aumento de la productividad, básicamente porque su producción se centra en el agro, la existencia de un ejército de desempleo estructural, por decirlo de alguna forma, hace que esas mejoras tecnológicas que son menores en la periferia, cuando se producen, no pueden materializarse en mayores salarios, sino que se traducen en una caída de los precios de exportación. Entonces, esta secuencia, dice Previs, dice el estructuralismo, lleva un diferencial de largo plazo en las tasas de crecimiento de los países subdesarrollados en relación a los países desarrollados. Plantea el estructuralismo. El subdesarrollo es el resultado de un proceso de cambio estructural en la periferia combinado con las relaciones comerciales mantenidas con el centro, que es una diferencia, digamos, crucial con lo que es la escuela de la dependencia. No voy a decir que son deliberadas por parte de los países centrales para reproducir intergeneracionalmente la pobreza o, digamos, el subdesarrollo en los países subdesarrollados, sino que es una consecuencia natural del proceso, digamos, de relacionamiento cultural, y por eso se justifica la intervención del Estado en ese proceso de industrialización para quebrar este patrón estructural. Tienen el paper de Rosales, que está escrito a finales de la década del 80, de la misma forma que 10 años antes Hirschman hace una autocrítica del desarrollismo. Este trabajo trata de revisar las ideas estructuralistas y lo que es interesante en algún punto es que lo que hace es discriminar de cuáles son, digamos, los errores de los que se tiene que hacer cargo la CEPAL y cuáles fueron en todo caso errores que no estaban, digamos, explícitamente incluidos en su recetario de política, sino que en todo caso fueron malas interpretaciones y malas implementaciones, aun cuando las ideas estructuralistas o el enfoque teórico estructuralista tenía otra visión. Plantea Rosales, si uno tiene que enumerar cuáles son las principales características del enfoque de la CEPAL, primero es lo que acabamos de mencionar, la crítica a la teoría tradicional del comercio internacional, esta idea de la tendencia secular al deterioro de los términos de intercambio que obligaba a la intervención estatal, la industrialización como foco excluyente del proceso productivo. Básicamente se planteaba que el principal limitante a la profundización de la industrialización tenía que ver con la escasez de divisas, con lo cual era importante, era indispensable, mejor dicho, implementar una política de protección, un proteccionismo, básicamente para compensar, es decir, por una cuestión estática, que es compensar a esa industria naciente para que pueda cerrar la brecha de productividad con los países centrales, pero dice explícitamente Prebisch en su trabajo de la década del 50 y el 60 que, digamos, que esa protección se tenía que hacer de forma selectiva, es decir, no para todos los sectores, sino para algunos sectores específicos que se quisiera desarrollar, no con tipos de cambio altos que fueran una protección generalizada, sino con aranceles de importación puntuales y explícitos, es decir, no que hubiera protección del estilo cuotas, licencias y demás que hacen más compleja la explicitación de esa protección, con aranceles puntuales y al mínimo posible que compense los diferenciales en productividad. Es decir, el enfoque inicial de Previs, de la CEPAL, plantea esta necesidad. Es crucial proteger a esa industrialización naciente, pero esa protección tiene que ser al mínimo indispensable, de forma explícita y decreciente en el tiempo. Porque la explicación del argumento de la industria naciente se vinculaba con un argumento estático, es decir, los diferenciales de productividad entre la periferia y el centro, pero también había una justificación dinámica, es decir,
esa industrialización que en una primera etapa era mercado internista y era demandante neta de importaciones, de divisas, en la medida que ese proceso de industrialización avanzara, invirtiera, cerrara la brecha con los países centrales, iba a poder progresivamente disminuir su nivel de protección y eventualmente ganar mercados en el exterior. Es decir, una idea que estaba por detrás es que esa industrialización no podía, digamos, únicamente, o que ese proteccionismo no podía mantenerse de forma permanente en el tiempo, porque obviamente, primero que generaba oportunidad de rentas, en segundo lugar porque de alguna forma limitaba de forma permanente la oportunidad de competir con el resto del mundo, que eso era digamos, limitaba la posibilidad de incorporación de tecnología, de invertir y de mejorar las condiciones productivas para cerrar la brecha. Obviamente había una percepción central con respecto a la importancia de la planificación estatal para dirigir el proceso de acumulación de capital, para el desarrollo de la infraestructura necesaria. Es cierto que se lo veía como complemento y no un sustituto del sector privado, pero como mínimo tenía que supervisar los grandes proyectos industriales en los sectores estratégicos y solo debía, digamos, encarar directamente como empresa pública en aquellos sectores, digamos, de mucha necesidad de bienes de capital en los cuales el privado no estuviera dispuesto a intervenir. Después hay algunos aspectos, si se quieren, menores que tienen que ver con el rol del financiamiento externo y la inversión extranjera directa, que el estructuralismo siempre la ve como transitorio y en todo caso la importancia es ver el efecto neto en términos de la disponibilidad de divisas. Quizás no en el enfoque del 50, pero sí en la década del 40 empiezan a plantear la necesidad de integrarse regionalmente, es decir, si bien es cierto las condiciones hacían difícil flujos comerciados o la percepción de que los flujos comerciados internacionalmente crecieran como habían crecido hasta la crisis del 30, por más que sucedió todo lo contrario, obviamente, la CEPAL planteaba la necesidad de que esa industrialización al menos se integrara en términos regionales para aprovechar las economías de escalas y que no fueran economías en las cuales la industrialización, digamos, operara muy por debajo de su escala mínima eficiente y muy orientada al mercado interno. Si uno tiene que mirar el resultado de la ICI, digamos, en la primera década de implementación, la verdad que los resultados en buena medida son decepcionantes. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien la industrialización tuvo lugar y creció a muy buen ritmo, lo cierto es que esta idea que mencionaba antes del crecimiento de la industrialización como condición necesaria y suficiente para el desarrollo, lo que se veía es que si bien las economías habían crecido, si bien habían desarrollado y avanzado en su proceso de industrialización, la evidencia mostraba problemas recurrentes de las cuentas externas, de la balanza de pagos, muy poco dinamismo tecnológico, producto de una industrialización que estaba muy orientada hacia el mercado interno, que no resuelve el problema de la pobreza, que no resuelve el problema de la distribución del ingreso, una industrialización que avanzó de más sin fomentar las exportaciones, es decir, un sector que se protege. Dice Rosales, lo verdaderamente relevante en materia de protección no es ver el arancel que tiene un producto específico, sino que hay que ver todos los aranceles acumulativos, es decir, la protección efectiva que tiene un producto, que tiene que ver no solo con el arancel a ese producto, ese bien terminado, sino los distintos aranceles y trabas a las importaciones que tienen los insumos necesarios para producir ese bien final. Y dice Prebisch, es difícil justificar, como sucedía en América Latina y en particular en Argentina, niveles de protección efectiva equivalentes al 500%. Es decir, difícilmente un sector que requiere semejante nivel de protección para poder funcionar va en algún momento a poder competir con el resto del mundo
vía baja de aranceles y eventualmente en algún momento ganando mercados en el exterior. Entonces, dice Rosales, problemas recurrentes de balanza de pago de cuentas externas, bajo dinamismo tecnológico, no resuelve los problemas sociales, industrialización que avanzó de más hacia todos los sectores sin fomentar las exportaciones, producto precisamente de los altos aranceles, de una economía cerrada, de niveles de tipo de cambio, digamos, bajo que desincentivaba las exportaciones, una industrialización ineficiente y costosa, digamos, completamente aislada del resto del mundo y en buena medida más orientada en, digamos, la percepción de rentas en el sentido de mantener los mercados cautivos locales, que era donde estaba el nicho de rentabilidad, en anticipar los movimientos del tipo de cambio, que eran obviamente ganancias de capital fenomenales en la medida que se pudieran anticipar, que en la incorporación de tecnología, que en la preocupación en ganar mercados en el resto del mundo. En este, digamos, resultado, si se quiere, decepcionante en materia de lo que fue la industrialización por sustitución de importaciones, dice Rosales que de algunas cuestiones el estructuralismo tiene que hacerse cargo. Básicamente el primero tiene que ver con una posición completamente ambigua en lo que hace a la inflación. En una primera etapa se la piensa como un subproducto o el precio a pagar por tener crecimiento económico, o bien de la inflación como el resultado del estancamiento y de las presiones estructurales, pero ya sea en un caso o en otro, siempre el estructuralismo va a ver a la inflación como un subproducto, un resultado de la puja distributiva. Es decir, explícitamente, más el estructuralismo desestimó la importancia de las políticas monetarias, fiscales y cambiarias para combatir la inflación, con lo cual esto se tradujo básicamente en una, digamos, muy alta tolerancia a los déficits fiscales recurrentes y a niveles inflacionarios muy por encima de los del resto del mundo. Digo, si uno tiene que ubicar la primera crisis eminentemente fiscal que tuvo la Argentina, es el Rodrigazo a mediados de la década del 70, es decir, la manifestación del impacto de toda la asistencia estatal para sostener su proceso de industrialización se materializaba en el presupuesto público, ya sea vía subsidios a la exportación, vía costo de los servicios públicos muy por debajo, obviamente provistos por empresas públicas, muy por debajo del costo de producción, préstamos a tasas de interés tasas de interés reales muy negativas, es decir, todos esos costos o el precio a pagar por la industrialización y materialización en el presupuesto público emergió con la crisis de mediados del 70. Entonces, dice Rosales, primer autocrítico, una posición ambigua con respecto a la inflación, de la cual nos tenemos que hacer cargo. El segundo aspecto, en términos de la vinculación del estructuralismo con las políticas económicas, tiene que ver con el proteccionismo. Algunas de las cosas ya los mencioné, pero contrariamente a lo que se planteaba inicialmente, en la práctica ese proteccionismo terminó siendo absurdamente alto, permanente en el tiempo, no solo que no decrecía en el tiempo, sino que en muchos casos fue creciente en el tiempo, que tuvo como impacto el fomento de la ineficiencia, con muchas empresas orientadas a las actividades de búsqueda de rentas, de rent seeking, desprotegía el sector agropecuario, es decir, se daba la paradoja que el único sector capacitado para generar divisas, básicamente por su nivel de tecnología relativa, de productividad relativa con el resto del mundo, que era el agro, se lo desprotegía y se lo, digamos, dañaba de forma permanente con el conjunto de las políticas económicas, que obviamente generaba una menor disponibilidad de divisas que en algún punto terminaba limitando vía desequilibrios de las cuentas externas la posibilidad de sostener el crecimiento del sector industrial. Y otro aspecto de este esquema proteccionista básicamente era la proliferación de los controles cambiarios y la administración del comercio exterior
contrariamente a lo que planteaba la CEPAL en sus escritos iniciales, no mediante aranceles explícitos y al mínimo posible, sino de forma generalizada. Acá Rosales va a decir, bueno, de esto no nos tenemos que hacer cargo, la verdad que Prebisch y los autores estructuralistas plantearon cómo debía ser idealmente el esquema de protección, los argumentos estáticos y dinámicos que justificaban el proteccionismo, y los gobiernos, por distintas razones, en medida, dice Rosales también, para, digamos, modificar la estructura, digamos, una alianza entre la oligarquía industrial local de cada uno de los países, en buena medida para desarticular la oligarquía agropecuaria, terrateniente, pero que en este proceso, digamos, político, el resultado que tuvo fue, digamos, implementar el proteccionismo de una forma no acorde a lo que se había planteado inicialmente. El tercer aspecto de los cuales menciona Rosales como autocrítica es los recurrentes desequilibrios macroeconómicos que mostró el estructuralismo. La subvaluación del tipo de cambio real de forma permanente obviamente afectó la oferta exportable. Si bien no se planteaba explícitamente, en los hechos, por esta razón política institucional que mencionaba antes de las disputas entre los sectores industriales y agropecuarios, en la práctica las políticas económicas asociadas al estructuralismo terminaron teniendo una discriminación en contra de la agricultura, y los subsidios permanentes al sector industrial para sostener ese proceso de industrialización, ya no en las industrias básicas, digamos, sencillas, sino en las industrias intermedias, generó déficits fiscales recurrentes que obviamente impactaron sobre el presupuesto público, que en la medida que no existiera financiamiento tuvieron que financiarse con emisión monetaria, generaba una aceleración en la inflación y en algún momento eso llevaba a un salto, en la medida que el tipo de cambio real se apreciaba, al modelo de stop and go, con un salto evaluatorio y una caída de corto plazo en la actividad. Con lo cual, dice Rosales, inicialmente, conceptualmente, el estructuralismo no tenía ni un sesgo anti-exportador ni un sesgo anti-agro. De eso no nos tenemos que hacer cargo, eso lo planteamos explícitamente en todos los trabajos iniciales del estructuralismo, pero lo cierto es que en la práctica la industrialización por sustitución de importaciones y cómo se implementó el estructuralismo en América Latina terminó teniendo estos efectos no deseados. De esta forma, Rosales lo que dice es, en algunos casos pecamos por acción y en otros pecamos por omisión, y nos tenemos que hacer cargo de los errores de diseño que hemos digamos, provocado producto de no hacer explícita algunas cuestiones, como principalmente la excesiva tolerancia a la inflación. Bueno, hoy cumplí al menos parcialmente que la clase fuera más corta. Por mi parte, después nos volvemos a encontrar para las clases de distribución del ingreso y desarrollo más adelante. Y como les dije al principio, ahora vienen dos clases de Gustavo, y cuando terminen esas dos clases, digamos, correspondientes a la unidad 3 y a la unidad 5, la mía es la 3, la de Gustavo es la 5, vamos a hacer una clase de consultas que les vamos a avisar con suficiente antelación vía el campus virtual. Bueno, nos vemos la próxima.